Como ustedes saben, y es de público conocimiento, en diciembre del año 2019, a propósito de un grupo de casos que surgen en una ciudad de China de neumonía de etiología no identificada, se llega al descubrimiento y a la identificación de esta nueva forma de coronavirus que se ha denominado, como decíamos, SARS-CoV-2, que causa el cuadro clínico y la enfermedad denominada COVID-19. Se utilizan actualmente en los medios estos dos términos prácticamente en forma indistinta y creo que para el público en general está bueno hacerlo así. Lo más importante es tener en cuenta cuáles son los síntomas clínicos, porque eso es lo que nos permite considerar un caso como sospechoso o no. Los síntomas más característicos o más frecuentes son la fiebre y los síntomas respiratorios como la tos, en general seca o poco productiva, la dificultad respiratoria, el resfrío, el dolor de garganta y los síntomas generales como decaimiento, dolores musculares, articulares, cefalea y otros menos frecuentes, pero que pueden estar presentes como el dolor abdominal y en ocasiones diarrea. No alcanza a contener estos síntomas, porque estos síntomas son totalmente inespecíficos, por lo menos en esta etapa, y son comunes y seguramente muchos de ustedes o sus familiares lo han experimentado en el invierno, en época estacional, en época de circulación de virus influenza u otros cuadros virales, pero en el contexto epidemiológico en el cual estamos hoy parados, debemos no solo tener presentes estos síntomas, sino los profesionales de la salud tener un poco también en cuenta lo que es la noción epidemiológica. Y la noción epidemiológica hoy, y a esto se va a referir con mucha más autoridad y experiencia el doctor Julio Viñolo, la noción epidemiológica hoy o hace una semana es distinta de la que va a ser considerada en las próximas semanas con seguridad. ¿Por qué? Porque al principio, como ustedes saben, la mayoría de los casos son importados. Muchos nos preguntaremos realmente, antes de considerar esta definición de noción epidemiológica, si no hubieron o pudieron existir casos que hubieran llegado y que no reportaran esa posibilidad. Siempre existe y no tenemos plena seguridad de cuándo fue el primer caso confirmado, o si antes de tener un caso confirmado no había circulación del virus a nivel local, ¿verdad? Porque viajeros del exterior, ya sea por vía terrestre, por vía marítima o sobre todo por vía aérea, están llegando desde el comienzo de todo esto en enero, en febrero y no necesariamente en las últimas semanas de marzo. O sea que cuando empezó esto a circular en el país, no tenemos plena certeza. Lo que sabemos que en las últimas semanas el número de casos, sobre todo en estos últimos días, han ido increciendo y muy probablemente en las próximas semanas van a seguir aumentando. Así que en este momento nosotros tenemos que tener una especie de amplitud, se va a ir ampliando seguramente la definición o la noción de sospecha, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a lo que uno puede establecer del punto de vista clínico, lo más importante, de acuerdo a la experiencia acumulada en el mundo, es que la mayoría de los casos, como ustedes saben, más del 80% o aproximadamente 80% van a tener un curso clínico leve. Debe haber muchos casos asintomáticos y la mayoría de estos casos clínicos leves no reviste gravedad para los pacientes y pueden manejarse, a pesar de la existencia de fiebre y tos, en el domicilio. Esa es la mejor recomendación que podemos hacer a la población. La consulta en el domicilio al médico tratante y la contención en el domicilio del paciente. Hay un porcentaje alrededor del 15 al 20% que se pueden considerar casos más graves que pueden requerir la internación, pero solo una minoría, un 5% de acuerdo a las cifras de trabajos internacionales, se vuelven pacientes críticos y son esos pacientes que alcanzan la consideración de críticos los que reúnen algunas condiciones. No solo la gravedad del cuadro, sino los antecedentes de ser adultos mayores de 65 o 70 años y sobre todo aquellos que tienen comorbilidades. Es en este grupo
que el cuadro pueda adquirir una mayor mortalidad como es de público conocimiento. Ocurre que tenemos distintos escenarios, como ha pasado en el resto del mundo. Cuando aparecen algunos casos, que nos preparamos, cuando ya aparecen brotes o focos importantes que requieren una vigilancia muy de cerca y adecuada, y cuando ya hay una propagación o circulación del virus a nivel comunitario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Tenemos notificados 55 casos. De esos 55 casos, la mayor parte están vinculados a ese foco inicial. No tenemos todavía la evidencia científica de que haya múltiples focos. Pero quizás sensiblemente esté ocurriendo en este momento, pero no lo sabemos todavía. Sin embargo, las respuestas epidemiológicas que se han dado multisectoriales son como si estuviésemos en el tercer escenario, lo cual lo creo muy importante, porque se tomaron medidas por encima del segundo escenario precautoriamente. Entonces, en este escenario, lo fundamental, aparte de la cuarentena, aparte del aislamiento, aparte de la preparación del sistema sanitario, es el distanciamiento social. Y entonces, en este escenario que tenemos actualmente, distanciamiento social, con medidas que se han tomado por encima de lo que es el escenario epidemiológico, por lo menos hasta el presente, veremos los informes que tenemos mañana o pasado, pero ya la mayor parte de las medidas han sido tomadas. ¿Qué debemos hacer con el sistema de vigilancia epidemiológica? Es fundamental hacer, sí, los test diagnósticos sobre el personal de la salud, pero ¿por qué sobre el personal de la salud? ¿Caprichosamente? ¿Por un motivo discriminatorio? No, porque nosotros necesitamos hacerle rápidamente el test diagnóstico para ver los que no están enfermos, que rápidamente sean reinsertados en el puesto de trabajo por la cuarentena, para que no se rebase el sistema sanitario, para que el sistema sanitario pueda dar respuesta a esos casos que van viniendo. Lo propio con el personal policial, lo propio con bomberos, que vamos a tener que ir viviendo los próximos días. Es decir, en la medida que vamos caminando en el resto de los escenarios epidemiológicos, nosotros vamos convirtiendo la capacidad de la respuesta a todo nivel, desde las medidas de distanciamiento social hasta las respuestas de los prestadores de salud y hasta el reperfilamiento de todo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Y a todo esto debemos pensar que es muy importante que la población se concientice en la importancia de la cuarentena y el aislamiento y el distanciamiento social. Gran parte de la curva, del aplanamiento de la curva, se juega en este nivel. El Uruguay, si nosotros miramos su sistema sanitario, el número de camas por habitante, el número de camas que tenemos de CTI, la estructura del primer nivel, y si miramos cuáles han sido los indicadores históricos en el sistema sanitario del Uruguay, han sido muy importantes, y yo diría, si miramos en la historia del país, muy buenos. Por tanto, si nosotros sabemos actuar rápidamente, si sabemos despertar esa conciencia de la población, creemos que vamos a estar a la altura de lo que es el Uruguay en su sistema de salud, en sus indicadores como expectativa de vida, etcétera, etcétera, que todos ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro comité de crisis está para asesorar a las autoridades en forma totalmente imparcial y académica, y bueno, vamos a recomendar aquellas medidas que entendemos libremente sean las mejores para el control adecuado de esta epidemia.